Ahora 6 ejercicios resueltos sobre pues, los teoremas básicos que hemos cubierto ya como punto de entrada al curso de métodos numéricos. Bien, el primer ejercicio en el primer ejercicio nos piden decidir si la función 1 entre x, que está definida aquí en dos intervalos, el primero, en este que es un medio 1, y en el intervalo 2 que es abierto un medio 1, cerrado a la derecha, alcanza su máximo y pues determinar el máximo en caso de que exista. Bien, entonces la solución de este problema aquí está. Vamos a usar el teorema del valor extremo para resolverlo. Este teorema ya también lo vimos, no lo demostramos, pero sí lo vimos. Y bueno, pues primeramente empezamos por el intervalo 1. Aquí está. La función 1 entre x en este intervalo es continua y el intervalo es cerrado. Ambos extremos, ¿verdad? Están contenidos dentro del intervalo. Por lo tanto, pues aplican las condiciones del teorema y podemos asegurar que esa función alcanza su máximo. De hecho, aquí en la gráfica, la línea azul es la que representa la función y pues está graficada desde 0 a 1, pero realmente nos interesa la parte está definida por el intervalo L1 y el L2. El L1 arranca de un medio y llega a 1. Por lo que vemos de la gráfica, entonces el máximo se da justamente en el punto extremo izquierdo, es decir, en un medio, y corresponde a 2, ¿no? Porque, bueno, pues entonces sustituimos x igual a un medio y pues eso que nos da que la función vale 2 justamente, y ese es su valor máximo en ese intervalo. Sin embargo, en el otro intervalo, en el intervalo I2, no ocurre eso porque tenemos que el intervalo es abierto por la izquierda, así que no se puede aplicar el teorema del valor extremo a pesar de que la función sea continua en ese intervalo, pero no puede aplicarse porque el intervalo es abierto por este lado, por el lado izquierdo. De manera que con eso, esta situación la hemos tratado de representar aquí con esta flechita verde para para ilustrar el hecho de que el intervalo es abierto para I2, es abierto y por lo tanto nos acercamos al punto extremo, pero nunca llegamos a él, nunca llegamos al valor un medio y como nunca llegamos al valor un medio, la función también no alcanza ningún valor que podamos identificar como un máximo. Por lo tanto, pues pequeña, pero gran diferencia no nos permite decir afirmar que tenga un máximo. De hecho, no lo tiene esa función en este intervalo I2. Bien, un problema siguiente es el problema 2. El problema siguiente es el problema 2. Nos piden usar el teorema de Rolle. Bueno, primeramente mostrar que esta función que tenemos aquí iluminada satisface el teorema de Rolle en dos intervalos nuevamente. El primero es -1, los dos son cerrados, -1, un medio, y el otro cerrado es un medio 1. Y encontrar los valores apropiados de xi para que nos afirme el teorema de Rolle, es decir, los puntos donde la derivada, bueno, primeramente tenemos que mostrar que se satisface el teorema de Rolle y ya, encontrar el punto al cual se refiere este teorema. Así que primeramente reescribamos la función f de x en una forma pues más manejable. Si nosotros factorizamos la función así, pues podremos darnos cuenta rápidamente de dónde se anula la función. De hecho, vemos que se anula en más menos 1 por este producto y en x igual a un medio por el otro producto. Es decir, entonces en a igual a -1, en b igual a un medio, en c igual a 1, se anula la función. Y eso significa que f en a es igual a f en b, ¿verdad? Son los dos puntos extremos del primer intervalo que nos dieron. Y también que f en b
es igual a f en c y eso es igual a cero. También son los puntos extremos del segundo intervalo que nos han dado. La función, por otra parte, es siempre diferenciable cualquier número de veces en todos los reales, en todos los reales, particularmente en esos intervalos. Por lo tanto, el teorema de Rolle sí se puede aplicar a esos intervalos definidos en términos de los parámetros A, B y C. Por lo tanto, pues el teorema nos dice que deben existir al menos dos números, xi1 y xi2, que están encerrados en esos intervalos abiertos, tales que la derivada de la función se anula en cada uno de ellos. Eso es lo que nos dice el teorema de Rolle. Ahora, pues eso, para encontrarlos, pues lo que procedemos a hacer es calcular la derivada de la función, igualarla a cero y resolverla. Y esto es una cuadrática pues, que se puede resolver muy fácilmente para darnos los valores de xi1, que es menos 0.43, y xi2 aproximadamente, ¿no? xi2, que es 0.76 cimas. Aquí en la grafiquita que tenemos se ilustra la situación. Aquí está el punto aproximadamente menos 0.43 por aquí más o menos, y aquí es donde tenemos que la derivada de la función, que es la línea azul, se anula. Igualmente pasa en este otro intervalo, en el 1 medio 1. El punto en cuestión donde se anula la derivada es el punto 76, que está marcado por aquí más o menos, y con la línea rosa, las líneas rosas estamos indicando que la pendiente de la tangente ahí es cero en ambos puntos. Bien, vamos a ver el problema número 3. ¿Qué se puede decir del teorema? ¿Qué se puede afirmar del teorema de Rolle si la función ahora es tangente de x en este intervalo 0pi? Bueno, pues esa función no es continua, ¿eh? Eso es algo que hay que tener con mucho cuidado porque esa función no es continua. Y a pesar de que se satisface que f en 0 sea igual a f en pi y eso sea igual a 0, es decir, que f en a es igual a f en b, básicamente, a pesar de que se satisface eso, la función no es continua. Y por lo tanto el teorema de Rolle no se puede aplicar en este caso. De hecho, la gráfica aquí nos lo muestra fácilmente. La función está graficada en una línea azul entre 0 y pi. Aquí está más o menos pi sobre 2, en esta parte. Y la función, pues, por supuesto que no tiene un punto donde se anule la derivada en todo ese intervalo. Entonces, no se puede aplicar el teorema, pero la respuesta es no se puede aplicar el teorema porque la función no es continua en ese intervalo. Bien, vamos al problema 4. Consideren la figura que tenemos acá. Es decir, vamos a ver si se alcanza a cubrir bien visualmente. Considérese la figura que tenemos aquí abajo y hay que encontrar un punto xi donde la tangente a la curva sea paralela a la recta dibujada en rojo. Es decir, a esta cuerdita que tenemos aquí, miren, a esa. Bien, la gráfica pues es una muy sencilla, que es una parábola nada más, está otra vez en azul, y pues la cuerda que nos dan es la línea roja, está metida, está definida sobre este intervalo, menos 1 medio a 1. Aquí lo tenemos, es la línea, ese es el intervalo donde se encuentra definida la recta, representada aquí con una línea roja. Bueno, la función pues es diferenciable en todos los reales de cualquier número de veces, otra vez, una parábola. Por lo tanto, podemos usar el teorema del valor medio, que nos dice lo siguiente, que entonces existe un xi que está encerrado en el abierto, menos 1 medio, 1, tal que sucede lo siguiente, que la derivada evaluada en ese punto xi, la derivada de la función evaluada en ese punto xi, iguala al cociente de estos valores, de los valores de f de b menos f de a entre b menos a, que nos da
la pendiente, que nos da la pendiente de esta recta, la cuerda. Y eso significa, bueno, geométricamente significa eso, ¿verdad? Que queremos encontrar una línea que sea tangente, una recta que sea tangente a la curva en algún punto, pero que sea paralela a esta. Es decir, aquí la estamos dibujando bien, pero podríamos andar buscándola de otra manera. Miren, podríamos pensar que podemos hacer ya la convertimos en cuerda. Aquí está pensando en la tangente otra vez. En fin, podemos andar buscando esta gráfica, digo, esta tangente de miles de formas, ¿no? Es decir, aquí podemos ver otra tangente, pero no son paralelas, esta tangente no es paralela a la cuerda que nos dieron, etcétera. Pero la figura inicial sí teníamos esa situación. Sin embargo, no requerimos hacer uso de la gráfica, sino simplemente regresarnos un poquito a la expresión que tenemos aquí, derivar la función, lo tenemos en esta forma, evaluar f en A, evaluar f en B, hacer la resta de esos dos valores y lo mismo acá en el denominador y descubrir que entonces sí debe ser un cuarto. Es decir, tal como teníamos aquí la grafiquita inicial, la teníamos más o menos bueno, la voy a tratar de reconstruir, y pues era aproximadamente una cosa que nos debe dar, que debe ser paralela a la recta, a la línea roja, o aproximadamente algo así. Era lo que teníamos al inicio, entonces vean, pues es que efectivamente se da en un cuarto, tal como aparece o nos hace ver esta gráfica, esta figura. Bueno, vamos al problema 5, que nos dice lo siguiente: usar el teorema del valor medio para demostrar esta igualdad. Ok. Para eso, bueno, donde x está encerrado entre x y x más h. Bien, entonces para hacer eso escogemos esta función, miren. Es un problema también sencillo. Escogemos la función seno de t. Esa función es diferenciable otra vez cualquier número de veces en todos los reales. Así que escogiendo el intervalo que tenemos aquí descrito, el intervalo cerrado x, x más h, pues el teorema del valor medio afirma entonces que existe un punto dentro de allí, ¿verdad? Encerrado en el abierto, tal que pasa nuevamente esta expresión, es decir, que el cociente del valor de f de x más h menos f de en x entre h mismo nos da la derivada en ese punto, y este punto existe. En otras palabras, bueno, pues aplicando la definición de la función, tenemos que f en x más h pues es seno en x más h menos seno en x debe ser igual a h, que es exactamente lo que tenemos acá, por la derivada de la función, que es seno, por lo tanto es coseno, evaluada en sí. Y pues está demostrado ya lo que queríamos, ¿no? Esto es casi inmediato. Bien, otro problema: calcular el polinomio de Taylor de grado 3 para la función f de x igual a coseno de x alrededor de este punto a igual a pi medios. La solución, bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es aplicar prácticamente pues, la fórmula del polinomio de Taylor, en este caso de grado 3. Nos lo piden a una función dada f de x que es coseno. Eso es todo. Y la fórmula nos dice, el polinomio de Taylor está dado así, se construye de esta forma. Entonces tenemos que calcular la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, evaluarlas en A y sustituir nada más, eso es todo. Bueno, es lo que digo aquí, hay que calcular las derivadas correspondientes de la función, evaluarlas en el punto A y sustituirlas en la fórmula anterior. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Haciendo esto para esta función coseno, pues tenemos aquí que su primera derivada es menos seno de x, la segunda derivada es menos coseno de x, la tercera derivada es seno de x nuevamente. Así que para a igual a pi
medios, el polinomio de Taylor toma pues una forma que hay unos ceros que se anulan, hay unas funciones, valores que se anulan, otros no, y el resultado sería esto. Entonces, este polinomio no está desarrollado en la forma usual en términos de potencias de x, sino en términos de las potencias de la diferencia, tal como viene de la fórmula de Taylor, ¿no? Tal como viene de aquí. Pero eso es una minucia porque ya se puede hacer la expansión aquí y ponerlo de otra manera. Bien, podemos aquí adelantar una cosa, o sea, más adelante haremos este tipo de desarrollo de Taylor a cierto orden para calcular qué tanto se acerca esta función a la función original, ¿verdad? Es decir, cuál es el error que se comete cuando estamos sustituyendo este polinomio de Taylor que se deriva de esta función por la función misma. Ese es otro problemita, pero eso lo veremos ya más adelante.